¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman por favor si me están escuchando? Listo, muchas gracias. Vamos a esperar un momentico a que los demás se conecten. Listo, muchas gracias Jorge. ¿Cómo vamos? ¿Cómo has estado? ¿Quién como Dios? Mariluz, Luisa, ¿cómo han estado? ¿Cómo van? Qué bueno, me alegra muchísimo. Ya casi vamos a empezar. Vamos a empezar en 2 minuticos. Vamos a dar tiempito a que los demás se vayan conectando. Listo, qué bueno, me alegra mucho. ¿Cómo vamos, Maye? Bueno, anteriormente en Vida de Santos hemos visto a Santa María de Egipto, Santa Teresita de Ávila, San Martín de Porres, Santa Miriam de Jesús Crucificado, Santa Cecilia, Santo Cura de Ars, San Juan Pablo II, San Giuseppe, el Padre Pío y muchísimos santos, ¿cierto? Y la verdad es que este es un gran espacio que el Señor nos ha regalado en este tiempo. Entonces vamos a preparar nuestros corazones. Yo creo que ya es hora de que vayamos comenzando. Entonces vamos a comenzar con una pequeña oración para encomendarle al Señor este espacio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta tarde te queremos entregar este programa. Te queremos entregar, Señor Jesús, este momento contigo, para que a través de conocer a cada una de estas personas que han llevado una vida de santidad, nos podamos enamorar más de ti y podamos responderte con verdadera radicalidad, con verdadera entrega a este llamado que tú nos haces a la santidad. Y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Vamos a, por medio de esta canción, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones. Vamos a disponernos y vamos a decirle al Espíritu de Dios que venga sobre nuestro entendimiento, venga a nuestro corazón, para que por medio de esta vida, de este gran santo, nuestro corazón pueda ser transformado, para que podamos conocer más de su madre y para que cada día le podamos responder con más generosidad, con mayor amor, con mayor entrega. Vamos a llamar en ese momento la presencia del Espíritu Santo desde donde nos encontramos y vamos a decirlo que nos llene, que lo necesitamos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. No sé si todos estén viendo. El santo es San Luis María Griñón de Montfort. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien, si me ven bien? Seren, listo. Me, me decían que no me estaban viendo, yo creo que ya. Estoy tratando de acomodarlo. Ahí me están viendo bien. Listo, muchas gracias. Entonces el día de hoy vamos a comenzar con este gran santo, San Luis María Griñón de Montfort. Listo, muchas gracias. Yo creo que muchos en algún momento hemos llegado a escuchar de este santo y realmente es un santo que nos debe llegar a nuestro corazón porque es el santo de la consagración, ¿cierto? Es el santo de esta consagración que nosotros todos los días buscamos vivir. Entonces vamos a conocer y a adentrarnos en cómo ha sido la vida de este santo. San Luis María nació el 31 de enero de 1673 en Montfort, que era como un pueblito de Francia. Resulta que en su familia habían 8 hermanos y el hermano mayor falleció a los 4 meses después de haber nacido. Entonces él quedó como si fuera el hermano mayor. Y él desde pequeño, pues su papá era abogado y su mamá era una persona de casa en ese tiempo, pero eran personas muy, muy humildes y eran personas que pues no tenían tantos recursos como los nobles o como los burgueses de esa época. Era un hogar normal de una aldea que se llamaba Montfort. Resulta que él desde niño pues fue criado con una fe muy firme, muy sólida y pues como era el mayor era el ejemplo de todos sus demás hermanitos. Y ese ejemplo siempre, siempre se veía reflejado en esa fe tan profunda, incluso siendo tan pequeño, cuentan un suceso muy hermoso, y es que él solamente con 5 añitos ya tenía tanta sensibilidad por el dolor de sus hermanos, que en una ocasión él se puso a ver a los pobres, y le dio tanto dolor de ver su sufrimiento, que se fue llorando a los brazos de su madre, a compartirle todo ese dolor. Entonces, los papás veían que San Luis no solamente crecía en años, sino que también crecía en amor a Dios. Y eso era tan impresionante que San Luis, siendo tan pequeño, buscaba momentos de recogimiento para poder orar y encontrarse con el Señor. Y eso de una u otra manera impactó en todos sus 8, 7 hermanitos que ya quedaban, ese ejemplo, ese gran testimonio, de forma especial en una hermanita que pues era de las menores, se llamaba Juana. Y resulta que esa hermanita lo acompañaba, iba para todos lados, eran tan impresionante su cercanía que le comenzaban a decir Luisa, porque pues mantenía detrás de Luis. Entonces, él era tanto su amor y quería infundirle tanto de celo a su hermanita, que su hermanita apenas tenía 3 añitos y le dijo, serás muy hermosa y todo el mundo te querrá si amas a Jesucristo. Entonces, cuánto era su celo, cuánto era su amor por Dios y este amor que le quería transmitir también a sus hermanos. Cuán grande era que incluso decirle eso con tanta profundidad, con tanto amor, con tanta entrega a su hermanita de apenas 3 añitos, y eso le quedó tan marcado en su relación que incluso durante toda su infancia, Luisa, pues ya le comenzaban a llamar Luisa, comenzó a ser su grande confidente, ¿cierto? Entonces se volvió esa gran confidente durante toda la infancia de San Luis. Él, todos sus estudios, él desde muy pequeño sus padres le veían esa vocación en la vida sacerdotal, entonces él hizo sus estudios con los jesuitas en Rennes. Y sus padres, pues su padre era abogado, ¿cierto? Pero no tenía tanto dinero y en esos tiempos los seminarios eran muy, muy costosos y pues no tenían cómo costear un seminario. Resulta que una señora noble parisina le dijo que le iba a subyugar todos los costos y que pues se fuera para el seminario. Entonces esa señora quería tanto a la familia de San Luis que no solamente le ayudó a él, sino que también se llevó a 3 de sus hermanitos menores para ayudarle con ese peso económico a la familia. Resulta que San Luis salió desde su casa, ya estaba en Rennes, ya
ya después de terminar el estudio con los jesuitas. Y el papá le dijo, tenga este caballo, porque habían 400 kilómetros entre Rennes y París, que era el seminario donde él iba a estudiar. Y él rechazó el caballo y decidió irse a pie con todos sus bienes y hacer ese recorrido hasta el seminario para ofrecérselo a Dios. Y resulta que en el camino él fue dando todo lo que tenía a los pobres. Cuando él llegó al seminario ya ni siquiera tenía con qué pagar la matrícula para el seminario, ni siquiera tenía con qué, entonces le tocó entrar al seminario pues para los más pobres. Entonces realmente desde ahí vemos la entrega que él tenía y la cercanía que él tenía de los pobres. Es que San Luis desde muy niño vivía esa experiencia realmente con los pobres, con los necesitados. Incluso se me olvidó contarles que desde muy pequeño él también se iba a una imagen que había de la Virgen y le rezaba el Santo Rosario. Entonces era un santo también, esto es muy importante, un santo totalmente mariano. Resulta que él comenzó sus estudios en el seminario y pues desde el lado de los pobres lo comenzaron a ver que era un estudiante muy destacado, un estudiante muy entregado, era un estudiante que tenía mucha vocación y los padres dijeron, bueno, usted es muy bueno, vamos a ponerle usted de bibliotecario y vamos a hacer que usted vea todas las clases y mejor dicho, eso estaba en todo. Y allí en esa biblioteca empieza algo muy bonito porque pues él estando en la biblioteca tenía mucho tiempo para leer y se pone a buscar todos los libros de doctrina mariana y allí pues es donde dice que comienzan, se da como la primera parte, los inicios donde él comienza a escribir el tratado de la verdadera devoción, que ya más adelante hablaremos un poquito sobre él. Ya finalmente después de toda la experiencia en el seminario, que fue una experiencia realmente muy bonita para él, fue una experiencia donde él constantemente daba testimonio a través de su vida. El 5 de junio de 1500 fue ordenado, de 1600, sí. Y resulta que él quería irse a la misión de Canadá. Pero el director, que pues cuando él ingresó al seminario se consiguió el director, que para ese entonces ya era el superior de la orden, le dijo que no, que él tenía que ser formador. Entonces, él le dijo que pues lo respetaba mucho como director, pero que rechazaba, pues que no quería ser formador, que él realmente no se veía como un formador. Entonces le dijo, bueno, entonces váyase a Nantes. Y en Nantes pues había una pequeña comunidad y estuvo allá un tiempo, pero él regresó porque él solamente vio allá una oportunidad para la vida comunitaria. Y en su corazón había un celo apostólico tan grande que pues él realmente tenía deseos de evangelizar, de darse por las almas, de amar. Entonces regresó muy decepcionado porque él quería comenzar esa vida pastoral. Entonces cuando regresó se encontró con una marquesa a la cual él era muy cercano, la marquesa de Poissy, y fue a Poissy, que era el lugar, y se encontró con ella y con su hermanita, que para ese entonces una de sus hermanitas se había vuelto religiosa, entonces ya iba a hacer la toma de hábito. Y resulta que le dijo que la marquesa le dijo, bueno, váyase a Poissy, pues ya el lugar de Poissy, y le dijo, váyase allá, allá está Monseñor, y Monseñor te puede ayudar con eso. Y cuando llegó, Monseñor no estaba, Monseñor había salido de viaje y no pudo encontrar a Monseñor, entonces él no sabía qué hacer y se acercó a un hospital y ese hospital llevaba mucho tiempo sin capellán. Entonces él decidió, mientras esperaba a Monseñor, ocupar ese puesto de capellán. Entonces fue un tiempo donde él realmente revolucionó ese hospital porque su entrega por los pobres, por los más necesitados, por los enfermos, era mucha, pero ya había pasado un mes entero y Monseñor ni siquiera había regresado. Entonces él tuvo que regresar a Nantes y hablar con Monseñor, y ya estando en Nantes le llegó una carta del Monseñor de Poissy, que ya había regresado, y le dijo, los pobres esperan tu llegada. Entonces, a él le dio mucha, pues sí, fue como ese deseo de celo apostólico. Inmediatamente regresó a Poissy y en ese hospital fue donde conoció a una joven de apenas 17 años, de una familia adinerada, una familia muy buena, que ella tenía vocación religiosa. Esa joven se llamaba María Luisa. Y resulta que la mamá de esa joven no quería que ella fuera religiosa. Él no solamente
tuvo una relación muy cercana, sino que incluso llegó a ser su director espiritual. Entonces María Luisa le dijo que ella realmente, a pesar de seguir sirviendo en el hospital, porque San Luis le ayudó para que ella siguiera sirviendo en el hospital, ella realmente tenía el deseo de ser religiosa. Entonces San Luis le dijo que él iba a ayudar con eso, y ahí fue cuando nació la primera hija de la sabiduría. María Luisa fue la primera hija de la sabiduría, que es una de las comunidades que fundó San Luis con ese gran celo apostólico. Resulta que todo lo que hacía San Luis como capellán de Poissy creaba mucho recelo contra los funcionarios de ese lugar, porque pues él era una persona totalmente radical y que se daba por las almas. Entonces lo llegaron a considerar singular y excéntrico, y lo criticaban muchísimo y lo atacaban mucho, hasta el punto que ya eran tantos los conflictos que Monseñor le dijo, bueno, yo te aconsejo que mejor te retires. Entonces él comenzó a buscar por todas partes, a ver dónde lo recibían, y esa fama, que habían dicho que le era singular y excéntrico, llegó incluso hasta el seminario donde él había estado, y en ningún lugar lo recibían. Entonces a él eso le dolió muchísimo. Entonces decidió hablar con Monseñor, y cuando habló con Monseñor le pidió permiso para vivir un año de vida eremítica. Allá estaba viviendo con una comunidad, eran unos laicos que él dirigía como sacerdote, les administraba los sacramentos y vivían una vida totalmente eremítica. Resulta que estando en esa vida eremítica, le volvió a llegar otra carta de Poissy, donde le dijo, Monseñor, son 400 pobres los que esperan por ti en Poissy. Era realmente tanta su llegada a los pobres, y era realmente tanta su semejanza, porque él se hizo pobre entre los pobres. Él realmente entendía el corazón de los pobres, y los pobres sentían que necesitaban de él, que le volvieron a solicitar. Entonces él habló con Monseñor, y esta vez no volvió al mismo hospital como director general, no digo como capellán, sino que ya volvió como director general de todo el hospital. Entonces ya no encontró tantos inconvenientes para desempeñar esa misión dentro del hospital. Entonces parecía que todo iba muy bien. Él realmente con María Luisa estaban haciendo una gran misión en el hospital, con los más enfermos, con los pobres, pero resulta que los administradores locales de Poissy comenzaron otra vez con las hostilidades contra él, y comenzaron a querer sacarlo. Entonces, a manos de todo esto, pues él habló con Monseñor y se fue, y dejó el hospital a manos. La vida eremítica es una vida de oración, de recogimiento, es una vida donde se entrega solamente a la oración y se está con el Señor. Es una vida, como quien dice, en los claustros, de personas que no salen y se entregan únicamente a la oración, al ayuno, a la penitencia. Entonces, ya después de este tiempo, el obispo de Poissy le dijo que le tenía una gran propuesta, y aquí es donde empieza la mayor parte de su misión, porque casi toda su misión fue esto, y le dijo, bueno, váyase a misionar en esta diócesis. Y él, pues obviamente con ese celo apostólico que tenía por las almas, él aceptó, y el obispo le dijo, bueno, usted tiene que ser el encargado de hacer misiones, de dar catequesis, de dar retiros espirituales, de hacer restauración de iglesias y capillas. Y él, durante todo ese tiempo, él se encargó de conquistar a las almas, y a través de las misiones, de las catequesis, de los apostolados, de los retiros, de evangelizar. Pero hay algo muy especial de San Luis, y es que San Luis siempre predicaba la devoción a Nuestra Santísima Madre y la sabiduría que estaba en la cruz, la sabiduría eterna, encarnada, y el amor a la cruz. Incluso más adelante tendremos la oportunidad de, si pueden, sacar un tiempo de leer la carta circular a los amigos de la cruz, que es un gran escrito que hizo San Luis a una comunidad con la que él estuvo dirigiendo. Entonces resulta que él, en medio de esa misión, comenzó realmente encendido. Incluso él iba, y en ese tiempo habían muchos protestantes, o sea, el protestantismo se estaba regando mucho por toda Francia, y especialmente por el territorio donde él estaba. Y él peleaba, o sea, pero no hacía de que se pusiera de grosería, sino de que con celo apostólico defendía su fe. Y todos esos protestantes poquito a poquito se iban convirtiendo. Era tanto su amor por las almas, que él vivía con los pobres, vivía en medio de los pecadores para evangelizarlos.
Y incluso se llegó una vez, eso me pareció muy increíble, se metió a un prostíbulo y sacó a las trabajadoras y sacó a los clientes y los evangelizó a todos. Y él tenía mucha radicalidad en todo lo que hacía. Él era un hombre totalmente lleno de celo apostólico y radical, y él buscaba a los pecadores. Es más, parte de su devoción y la mayor parte de su devoción, él llegaba a un lugar y a donde llegaba, él anunciaba el rezo del Santo Rosario, él anunciaba prácticas de piedad, el Vía Crucis, pero siempre buscaba a los más necesitados de Dios. Y siempre iba consiguiendo muchos jóvenes, incluso en medio de eso conoció a un joven que se llamaba Meyuja. Resulta que ese joven le dijo, él quería ser franciscano, pero cuando vio a San Luis le dijo, yo te quiero acompañar. Y ese joven, desde ese momento hasta que murió San Luis, le acompañó en todo. Entonces, en medio de esa misión que le estaba haciendo, que le había puesto el obispo de Poitiers, el obispo pues salió un mesecito a pues hacer lo que tenía que hacer, pues salió un tiempo y quedó el vicario, que era como el encargado mientras no estaba el obispo, y junto con todos los de Poitiers hicieron un complón para echarlo y para decir que él ya no podía estar más ahí. Entonces la verdad es que pues a él esto le dolió muchísimo, pero se lo entregó al Señor, porque algo muy especial de San Luis era que él nunca se mostraba. Él siempre aceptaba todo en resignación, en obediencia, y buscaba era mostrar el rostro de Cristo. Entonces él habló con su director espiritual y con el permiso de él se fue a buscar al Papa de ese entonces, que era Clemente VI, y se fue a pie desde Poitiers, y se fue un marzo de 1706, y no fue hasta mayo del otro año que llegó a Roma. O sea, imagínense cuántos meses estuvo viajando a pie. O sea, eso fue algo impresionante, y toda la entrega, todo el camino estuvo evangelizando, estuvo dándose por las almas, estuvo buscando oportunidades para amar por las almas, para evangelizar, para dar la devoción a nuestra Santísima Madre. Entonces él se fue con la esperanza de hablar con el Santo Papa y decirle que si de pronto había una posibilidad, si él lo consideraba bien, de hacer la misión fuera de Francia. Y el Papa pues lo recibió con mucho cariño, ya como después de un mes de haber llegado a Roma, y le contestó algo muy hermoso, y le dijo, tú aquí en Francia, que es tu territorio cierto, tienes un territorio muy grande para que ejerzas tu celo apostólico aquí. Yo quiero que te quedes aquí y que enseñes la doctrina, que seas siempre obediente a todos los obispos, que evangelices a muchos jóvenes y que sobre todo hagas mucho énfasis en la renovación de los compromisos bautismales. Y después de hacerle el Santo Papa, decirle estas palabras, lo nombró misionero apostólico y le entregó un crucifijo. Ese crucifijo es el que ustedes ven en la imagen, y después de eso San Luis María llevaba ese crucifijo por todos lados y se dedicó pues a esa misión. Entonces regresó nuevamente a Poitiers y se encontró con ese laico, con Meyuja, y regresó entonces ya habló otra vez con Monseñor, y Monseñor le dijo, bueno, resulta que pues yo creo que lo más conveniente es que regreses a tu lugar de origen. Entonces él regresó a Montfort, a Bretaña, después de no haber vuelto durante 16 años. Entonces todo el mundo, cuando vio que San Luis había regresado, se pusieron muy felices y lo recibieron con mucho amor, porque pues realmente ya se estaba extendiendo una gran fama de santidad de San Luis, porque realmente era solo verlo, era solamente ver su compromiso para ver ese celo apostólico que él tenía por las almas, esa entrega, ese compromiso con los pobres y con los más necesitados. Entonces, todas las personas que le conocían, que habían escuchado de él, estaban muy felices de su regreso, porque llevaba ya 16 años sin haber ido a su lugar natal, ¿cierto? Entonces allí él habían otros misioneros, y comenzó a a trabajar junto con ellos, y se dedicó a la reconstrucción de varias parroquias, a evangelizar, y resulta que esos misioneros le cogieron un poquito de bronca, por así decirlo, y decían que él era un poco excéntrico, por esa misma radicalidad, porque él era un hombre totalmente radical y entregado por las almas. Entonces él estaba dando una prédica sobre la muerte, y resulta que en esa prédica pues él realmente, pues sin mala intención alguna, él pidió limosna para ayudar a que se diera para todas las obras fúnebres que se fueran a dar en la región y todo. Y resulta que en ese entonces los misioneros no lo podían hacer, entonces ellos ahí ven una ocasión para echarlo,
y realmente entre todas las veces que lo han echado, esa fue la vez que más le dolió. Entonces, él después de eso se retiró nuevamente a vivir una vida eremítica junto con Meyuja y otro fiel y comenzaron a reconstruir una pequeña capilla y comenzaron a vivir ahí, comenzaron a llevar otra vez una vida ermitaña, una vida de oración, ¿cierto? Entonces allí había una imagen del Espíritu Santo, la reconstruyeron, una imagen de la Santísima Virgen de la Sabiduría, y ellos comenzaron a vivir esa vida, pero se comenzó a esparcir el rumor de que ahí había unas personas, entonces las personas se comenzaron a acercar, a llevarles comida, a hablar con ellos, a pedirle consejo, y cuando menos pensaron, ese lugar, que comenzó como un lugar para su vida ermitaña, comenzó a tener un gran celo apostólico, y muchas personas comenzaron a ir a buscarlos. Es más, llegaron a ir incluso 400 personas, comenzaron a buscar por la Eucaristía, por los sacramentos, y ese lugar se llenó de muchas personas. Entonces eso, entre las parroquias que había alrededor, comenzó a causar como un gran recelo. Entonces, ya después de esto, él comenzó la misión con un sacerdote que se llamaba Oliver, porque pues ya no había vida ermitaña, entonces ya realmente le tocó volver, porque pues ya habían muchas personas, entonces se comenzó a organizar y comenzó una misión con un sacerdote que se llamaba Oliver. Y resulta que él tenía mucho deseo de que las personas vivieran la procesión, de que vivieran el misterio de la cruz, porque él habla mucho de que en la cruz se esconde la verdadera sabiduría. Entonces él tenía mucho anhelo de que las personas vivieran esto y propuso que hicieran como una reconstrucción, como una rememoración, construyeran un lugar que fuera igual al Calvario, ¿cierto? Y hacer las estaciones, y era un lugar muy especial, pero era un proyecto muy grande, era un proyecto que realmente llevaba mucho esfuerzo. Entonces él dejó encargado a Meyuja y se fue con Oliver a predicar a los pueblitos de alrededor, a evangelizar a la gente para que fueran a ayudar. A lo último, hasta 400 personas y 100 bueyes eran trabajando, arrastrando tierra, porque formaron una montaña artificial, o sea, era un terreno baldío que se consiguieron y formaron una montaña donde más adelante ellos mismos construirían las cruces, construirían las estaciones, construyeron a María Magdalena, a la Virgencita María, al apóstol Juan, construyeron imágenes para recrear ese es el Calvario de Jesús, ¿cierto? Y resulta que esto comenzó a crear realmente que la comunidad se enamorara mucho, que la comunidad estuviera muy entregada. Entonces, como dice Cristian, en la cruz se esconde la verdadera sabiduría. Monseñor lo llamó. Y resulta que no era para algo, pues, que ya faltaba muy poquito para estrenar el lugar, porque realmente habían trabajado mucho, pero él no lo había querido inaugurar porque él lo quería hacer el día de la exaltación de la cruz, porque era un lugar muy especial, por el que la comunidad se había esforzado mucho trabajando y lo había hecho con mucho amor. Y Monseñor lo llamó un día antes de la exaltación de la cruz y le dijo: no puedes inaugurarlo, vamos a tener que destruir todo, todo va a tener que ser derribado, porque las comunidades locales han dicho que eso puede ser un lugar donde se pueden atrincherar los enemigos de Francia, porque era un lugar realmente muy grande. Entonces él, en santa obediencia, pues no lo inauguró, pero era tanto el cielo y era tanta la estrella que la gente sí lo inauguró y lo utilizaba, y se volvió un lugar de peregrinación. Entonces ya tuvieron que ir los generales, y eso fue una cosa impresionante, porque la gente amaba mucho ese lugar y realmente les dijeron, o sea, los obligaron a que tenían que destruir ese lugar, y realmente de ese lugar no quedó nada, pero no quedó nada físicamente, pero sí quedó mucho en los corazones de todos los habitantes y de toda la misión que se hizo. Es más, este lugar hizo que San Luis cogiera una gran fama por su celo apostólico. Entonces muchos otros obispos de otros lugares querían conocerlo, querían saber quién era este sacerdote que se derretía en celo apostólico por las almas. Entonces lo mandaron a llamar 2 obispos de Lucón y Rochelle, y en uno de esos le dijo que reconstruyera, no algo tan grande, sino solamente con los habitantes de la zona, que reconstruyera otra vez ese lugar tan especial. Pero nuevamente volvió a pasar lo mismo y tuvieron que quitarlo, porque pues volvían a decir lo mismo, no fue un lugar tan grande, pero fue un lugar muy especial. Resulta que San Luis se siguió entregando por las almas, siguió haciendo misión,
y pues ya con esa gran fama de santo, con esa gran fama que estaba cogiendo su vida virtuosa, muchos sacerdotes lo buscaban, su nombre era realmente de una persona santa. Escuchaban que San Luis iba a llegar a un lugar y mucha gente se emocionaba, los obispos le llamaban, pero él siempre se negaba a sí mismo y en una profunda humildad nunca le dio importancia a eso, sino que él siempre buscaba evangelizar a las almas más necesitadas, él siempre buscaba convertir a todos los protestantes, a todos aquellos que tuvieran una errónea doctrina de la fe y predicar esta doctrina hermosísima, la doctrina de Cristo, de la cruz, a través de la devoción especial a nuestra Santísima Madre. Entonces resulta que en uno de esos apostolados, incluso en muchas ocasiones ya estábamos como para lo último de su vida, hubo muchas ocasiones donde sus mismos enemigos, los protestantes, o sea, muchos realmente también por esta gran fama de santidad, muchas personas que no querían que hubiera tantas personas evangelizadas, tantas personas comprometidas, pues le comenzaron a atacar con mucha fuerza. Entonces, él una vez iba en un barco para hacer una misión, incluso llegaron a atacar los piratas y pues gracias a Dios no pasó nada. O en otra ocasión, incluso le envenenaron. Y San Luis no falleció, encontraban el antídoto. Ya más adelante, después de toda esta vida de cielo, lo encontraron y cuando lo volvieron a ver, pues alguien de la orden, de los seminaristas, donde él había estado hace mucho, y Melluja se volvió a encontrar con él, después de mucho tiempo, porque él hubo un tiempo donde se retiró para hacer sus escritos, entonces dijeron que realmente se veía ese desgaste, o sea, su rostro reflejaba el desgaste que él había tenido por las almas, y ya él sufre de pulmonía, y el 26 de abril de 1716 muere en San Lauren, pero el lugar donde él murió había hecho tanta fama de que él era santo, de que había sido una persona realmente virtuosa, que comenzaban a ir muchas personas, no solamente de Francia, sino que incluso de España, de Portugal, muchas personas comenzaban a ir y se comenzaron a atribuir muchos lugares, muchos milagros a San Luis por su intercesión, ¿cierto? Entonces, esta fama de santidad se comenzó a esparcir y ese lugar de peregrinación recibía muchísimas personas y se atribuyeron demasiados milagros a San Luis. Esto pasó por mucho tiempo y cada vez el lugar se tuvo que hacer más organizado pues para poder revisar a todos los peregrinos, y ya en enero de 1888 el Papa León XII lo beatifica. Pues fue un proceso muy hermoso, fue un proceso donde pues obviamente se verificaron todos esos milagros por su intercesión. Perdón, corrijo la fecha, el 20 de julio de 1948 el Papa Pío XII lo canoniza, sí. 22 de enero de 1888 el Papa León XIII lo beatifica. El Papa Pío X en 1888 hace un gran reconocimiento a estos escritos, sobre todo de forma especial al Tratado de la Verdadera Devoción, porque eran escritos de gran sabiduría, de gran contenido doctrinal para la Iglesia. Y ya el 20 de julio de 1948 el Papa Pío XII lo canoniza. Y esto, como si fuera poco, pues además de sus escritos ser reconocidos por muchos papas, el Papa Juan Pablo II, muchos santos incluso vivieron esta consagración, la espiritualidad monfortiana, ¿cierto? El Papa Juan Pablo II en el año 2000 abre un proceso para que él sea declarado doctor de la Iglesia. Ese proceso todavía se encuentra abierto. Doctor de la Iglesia son personas que han aportado muchísimo a la doctrina de la Iglesia Católica, y el Papa Juan Pablo II es un gran ejemplo de muchos santos que vivieron esta espiritualidad de la consagración a Jesús por María, porque el Papa Juan Pablo II en muchas ocasiones decía: totus tu, soy todo tuyo María. Y esta era una de las frases de la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort. Hay muchos escritos muy importantes y muy especiales de San Luis María, como está El amor de la sabiduría eterna, el Tratado de la verdadera devoción, la carta circular a los amigos de la cruz, el secreto admirable del Santísimo Rosario, y entre otros muchos escritos que este santo ha hecho y que han sido muy importantes para la doctrina de nuestra Iglesia. Quiero decir que, no sé si lo había dicho, él también fundó dos órdenes, fundó la rama masculina, que se llama la Compañía de María, pues recibió ya más adelante ese nombre, que era como el apodo con el que le comenzaban a llamar a la comunidad, y las Hijas de la Sabiduría fueron las dos comunidades que él fundó.
y esta es la vida del santo del día de hoy. Realmente les quiero hacer una invitación a que nos enamoremos de este santo, y no solamente de este santo, sino de todos los santos, pero que le pidamos a San Luis que nos ayude a vivir realmente la consagración, que nos ayude a vivir esta experiencia de amor con nuestra Madre, que nos ayude a ver cada día más el amor en la cruz, a buscar la sabiduría eterna a través de la entrega a nuestros hermanos. Les quiero hacer también una pequeña invitación a que se unan y que nos sigan a través de nuestras redes. Nos pueden seguir a través de Facebook, por el Facebook Lazos de Amor Mariano Pereira. Nos pueden seguir también a través de YouTube, Lazos de Amor Mariano Pereira. Y nos pueden seguir también a través del Instagram, Lazos de Amor Mariano Pereira, para que por favor no se pierdan de esta hermosa serie, Vida de Santos. Realmente los santos nos ayudan mucho en este camino de santidad, ¿cierto? Porque ¿quién es mejor que ellos que han tenido una experiencia cercana con Jesús para enamorarnos y enseñarnos que realmente debemos de vivir nosotros esa entrega radical con Jesús? Que nosotros debemos de ser los primeros que, conociéndonos, haciéndonos amigos de ellos, podamos no imitarlos, pero sí aprender muchas cosas y profundizar en nuestra... Porque hay algo muy bonito, y es que el Señor nos llama a cada uno a un camino de santidad diferente. El Señor nos llama a uno a una espiritualidad, a un encuentro con Él, porque el Señor nos ha creado a cada uno únicos, irrepetibles. Pero claro que es muy importante que conozcamos de estos santos, que nos enamoremos de estos santos cada día más, y de todos los santos que realmente son esos amigos que interceden por nosotros en el cielo. Entonces, quiero terminar el día de hoy con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a pedir por la intercesión especial en este día de San Luis María Griñón de Montfort, que verdaderamente podamos vivir esta consagración especial, esta consagración a Jesús por María, podamos adentrarnos cada vez más en este misterio, podamos ser verdaderos consagrados de fuego y podamos recurrir sintiendo verdaderamente a María como nuestra Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos mucho a todos. La serie la estamos haciendo lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. También los invitamos a que se unan al rosario. Lo estamos haciendo de lunes a jueves a las 7 de la noche y los miércoles se está haciendo a las 6 de la tarde. Les pedimos que por favor compartan eso por todas las redes sociales. Los queremos mucho en el Señor. Que tengan un santo día.